porque conocí yo al hermano Martín, lo conocí hace como 5 años o 4 años, cuando empecé a ir al ministerio ante su palabra, que transformó mi vida y ha transformado mi corazón. Ahora agradezco a Dios porque los maestros ahí nunca me enseñaron doctrina, me enseñaron a leer la Biblia y a entender la palabra. Y pues esta tarde tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Él es peruano y lo invitamos para que estuviera predicando esta tarde, pero aparte de eso nos va a hacer una presentación que también esperamos que ustedes la escuchen. Creo que Dios quiere que nosotros también participemos de este ministerio. Nosotros somos una iglesia misionera. Por ahorita hemos puesto en stand-by el asunto de las misiones, pero nos gusta y hemos sido por muchos años trabajado en las misiones. Y todo eso Dios lo ha tomado en cuenta. Nunca podemos decir que Dios no toma en cuenta. Cualquier cosa que hagamos nosotros para el Señor, el Señor lo toma en cuenta. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero presentar al hermano Martín y a su esposa Denise Manchego. Pónganse de pie y conózcanlos a los dos. Y yo quiero que el hermano Martín pase adelante. Vamos a oír la palabra porque él es el predicador de esta tarde. Y antes de que empiece a predicar, yo voy a hacer una oración. Ahora les pido a todos que se pongan de pie. Voy a orar por el hermano, que el Señor lo use, que el Señor lo bendiga, que la palabra que nos dé sea palabra de Dios. Amén. Amén. Vente, Martín, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en esta tarde por el privilegio que tenemos de tener a tu siervo que traerá la palabra esta tarde con nosotros. Bendice sus labios, bendice su mente, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas a través de él. Derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros, abre nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu gloria, Señor, se manifieste en nuestras vidas en esta tarde y que nosotros salgamos más que bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bienvenido. Muchas Martín. gracias, hermano. El púlpito suyo. Gracias, hermano, un placer. Pueden tomar asiento, hermanos. Un placer estar con ustedes aquí. Habíamos sabido de nuestro hermano Carlos Us, lo habíamos conocido ya hace un tiempo. ¿Está bien si ponemos el micro para acá? ¿O es para allá? Okay. Como bien dice, nos conocimos hace ya varios años en algunos de los talleres de Ante Su Palabra. Algunos veo rostros conocidos, que algunos han estado ahí también. Y es un placer saludarlos. Les traigo saludos de la iglesia de Metro Bible Church, donde estoy pastoreando. Y junto con mi esposa podemos servir en el ministerio hispano. Estoy realmente muy contento de estar aquí con ustedes en la iglesia donde servimos. Estamos sirviendo en el grupo hispano, pero muy pocas veces tengo la oportunidad de predicar en español, en mi propio lenguaje del corazón, ¿verdad? Y es un privilegio para mí poder hacerlo frente a ustedes y en esta iglesia tan bonita la iglesia. Y además me di cuenta que era una iglesia hispana cuando entré y me dijeron, ahí puedes tomar tu agua, pero encontré una mangonada. Así que pensé que tenía que tomar mangonada aquí para refrescarme. Pero me dijeron, no, esta es de la hermana del sonido, así que y ya me dieron agua nada más. Espero no atorarme. He estado un poquito mal, no tengo virus por si acaso. Estamos bien. Pero sí estuve un poquito mal de los bronquios, pero estoy bien recuperado ahora, gracias a Dios. Espero no tener ningún ataque de tos. Así que vamos a comenzar orando y luego vamos a estudiar el día de hoy, vamos a escuchar la palabra del Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu gran bondad, por tu gracia, Señor. Queremos venir a tus pies, Señor, en la gracia que tenemos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos acercarnos a tu trono celestial confiadamente, gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, esa obra de amor. Gracias te damos, Señor, también por darnos la oportunidad de leer tu palabra, de estudiar juntos y de conocerte por medio de ella, Señor. Cada vez que nosotros nos acercamos a tu palabra,
podemos conocer más de ti, de tu persona, de quién eres, de cuánto nos amas, de los planes y deseos que tienes para nuestro corazón. Y eso nos alegra, Señor. Por eso es mi deseo que el día de hoy, cuando terminemos de exponer tu palabra, nuestros hermanos puedan salir contentos de haberte visto más de cerca, pero también retados, Señor, a poner en práctica lo aprendido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver el tiempo primero para no pasarnos. Me dijeron que tengo solamente 2 horas, así que no me voy a pasar de 2 horas. Vamos a estar bien. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes han leído el libro de Primera y Segunda de Juan? Levante su manita. Ahí está, muy bien. ¿Quiénes han estudiado a profundidad el libro de Primera y de Segunda de Juan? ¿Verdad? Ahí de repente no mucho, ¿verdad? Sí, son libros pequeñitos, ¿verdad? Son libros muy chiquitos. Sin embargo, a veces por eso mismo, por lo que son pequeños, no le prestamos mucha atención y nos enfocamos en los libros más grandes, ¿verdad? Romanos, Corintios, los Evangelios. Así que hacemos bien en prestarle atención a estos libros. No somos pocos los que no hemos estudiado este libro, y antes de que yo comience a estudiarlo, hace más o menos 2 años, nunca le había prestado tanta atención. Y hace 2 años comencé a estudiar estos textos y me di cuenta que tenían una verdad preciosa para nuestras vidas como cristianos. Así que mi objetivo el día de hoy es que al terminar esta reunión, cuando tú llegues a tu casa y te pregunten, ¿de qué hablaron hoy día? Tú les puedas decir, de Primera y de Segunda de Juan. ¿Y sabes qué? Primera de Juan dice esto, y Segunda de Juan dice esto, y lo tengas bien claro en tu mente. Así que eso, ¿por qué queremos tener la palabra bien clara en nuestra mente? Porque es así que nosotros vamos a poder traerla a nuestro corazón, esa palabra, y poder ponerla en práctica. ¿Ok? Así que, no sé si les ha pasado esto, a mí me ha pasado muchas veces. A veces estamos viendo televisión, una tarde por ahí de descanso, y ves que sale una película, el avance de una película. Y cuando tú estás viendo el avance de esta película, dices, wow, qué interesante, yo quiero ver esa película. Y de pronto dice, el nombre de la película, número 2. Y tú dices, ay, el número 2. ¿Cuál es la pregunta ahora? Tengo que ver la 1, ¿verdad? Tengo que ver la 1 para poder entender realmente la 2. Entonces vas y te compras tu Blu-ray, tu DVD, ¿no? O de repente lo compras por internet y te encuentras con que en el primer capítulo que dice ahí, hay información sobre el lugar donde grabaron. Y te parece interesante, y cuando tú averiguas eso dices, wow, qué interesante. No solamente tengo información de la película, sino tengo el lugar donde lo grabaron. Y de pronto dice, conoce más del autor. Y entras ahí y vas conociendo más del autor. Y cuando ahora vas a ver la película, tú dices, ahora yo entiendo más. ¿Por qué? Porque conozco al autor y conozco el contexto. Conozco el contexto en el que fue escrita esta película. Así que hoy vamos a ver Primera y Segunda de Juan de esa manera. Quiero invitarte a que conozcas no solamente lo que estaba pasando en el tiempo en que el apóstol Juan escribió esto, sino también quién es el autor. Todos sabemos que es el apóstol Juan, pero conocemos al apóstol Juan a profundidad. Eso es lo que quisiera que podamos conocer el día de hoy, y luego vamos a ir a ver lo que él nos ha querido enseñar en su palabra. Me gusta definir mis sermones en una frase. El título del sermón es El verdadero amor es amar en verdad. ¿Ok? Ese es el título del sermón. El verdadero amor es amar en verdad. Y la verdad central de lo que vamos a estudiar el día de hoy es la siguiente. Los cristianos se aman en base a la verdad que conocen al permanecer en Cristo. Los cristianos se aman en base a la verdad que conocen al permanecer en Cristo. ¿Ok? Entonces, quiero comenzar con una ilustración. Quizá hayas escuchado antes esta ilustración que muchos ateos o relativistas o defensores del relativismo usan para apoyar la idea de que cada persona tiene derecho a definir su propia verdad. En una conversación entre un ateo y un cristiano, algunos ateos tratando de atacar la verdad van a tener ilustraciones que son medias tricky, ¿no? Ilustraciones media truculentas.
para poder manipular nuestras mentes. Entonces ellos van a decir una ilustración como esta. Ellos dicen, digamos que en una habitación colocan en el centro a un elefante y luego colocan a 3 hombres ciegos en las distintas esquinas. Entonces le dicen a los hombres, vamos a pedirles a cada uno de ustedes que nos digan cómo es un elefante. Recuerden que estos son hombres ciegos que nunca han tocado un elefante. Entonces el primero se acerca por delante y de pronto toca la trompita y dice, bueno, un elefante es como una serpiente, es largo y tiene 2 agujeros, ¿verdad? Eso es lo que él dice, siendo ciego y nunca habiendo tocado una serpiente. El segundo hombre toca las orejas del elefante y dice, el elefante es delgado y suave como una mantarraya. Para quienes no saben mantarraya qué es un stingray. ¿Okay? El tercer hombre se acerca a las patas y toca y siente ahí medio como caucho y suavecito, pero también medio firme y dice, bueno, el elefante es como un cilindro, algo duro, quizás como un tronco de un árbol. ¿Okay? Los relativistas que utilizan esta ilustración quieren defender que la verdad se basa en tu perspectiva. Que según tú tienes tu perspectiva, tú tienes tu propia verdad. Que la verdad puede tener diferentes formas y que el hecho de que alguien no concuerde con tu verdad no significa que esté equivocado. Pero ¿qué piensas si entonces, continuando con esa ilustración, nosotros como cristianos invitamos al Señor Jesucristo a esa habitación? Y le decimos, Señor Jesucristo, acá hay 3 ciegos que están tan confundidos. Pidámosle entonces que los sane. Y el Señor Jesucristo dice, yo voy a sanar a cada uno de ellos. Va donde el primer ciego, lo toca y se sana. Va donde el segundo ciego, lo toca y se sana. Lo mismo hace con el tercero y se sana. Estos hombres se darán cuenta entonces que lo que ellos creían era una mentira. Ellos estaban sinceramente convencidos de que su perspectiva les afirmaba la verdad, pero estaban completamente confundidos y no sabían la verdad. La verdad es una sola y la mentira, por muy convincente o por muy conveniente que sea o que parezca, siempre será una mentira. Nosotros como cristianos somos defensores de la verdad, estandarte de la verdad y necesitamos conocer la verdad. Pero a este mundo le encantan a este tipo de ilustraciones porque ponen en duda la certeza y el absolutismo de la verdad. Este mundo está dominado por aquel que es padre de la mentira, Juan 8:44. Y la razón por la que el mundo rechaza la verdad es ¿por qué? Porque aman su pecado. La palabra lo dice, no lo digo yo, la palabra lo dice. El mundo y cualquier persona que rechaza la verdad lo hace porque ama su pecado. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos gente que nosotros amamos y no les apoyamos al decirle a esas personas, sí, él está rechazando el evangelio, pero él es una buena persona. Sí, él está rechazando el evangelio, pero ya está por poquito para ser cristiano, ¿verdad? Y tratamos de no creerle a nuestros ojos, nos cegamos a eso y nos mentimos a nosotros mismos. Hay una sola razón por la que el mundo rechaza la verdad y es porque aman su pecado. Nosotros, como estandarte de la verdad, ¿qué tenemos que hacer? No acusarles, sino demostrarles su posición en pecado y enseñarles la verdad y reflejar la verdad con nuestro carácter, para que ellos conozcan la verdad y por medio de esa verdad sean salvos. La verdad del Evangelio les dice a estas personas que su pecado es malo y que necesitan arrepentirse, pero la mentira de este mundo les dice que eso es normal y que todos tenemos derecho a vivir disfrutando de los placeres pecaminosos de este mundo. Juan 8:44 dice, y este es el juicio, la luz vino al mundo y la gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón por la que la gente rechaza el evangelio. Solo hay una razón por la cual nosotros mentimos, y es conveniencia. Mentimos cuando decir la verdad no es conveniente.
El niño miente para evitar el castigo. El adolescente miente para obtener el permiso que de otra manera no tendría de sus padres. Y los adultos mentimos para poder hacer lo que queremos y no lo que Dios o los demás nos piden que hagamos. Cada vez que nosotros mentimos, lo hacemos desde el rincón más egoísta de nuestro corazón, con el propósito de obtener lo que queremos y despreciar al Dios de la verdad. Mentir es un acto siempre de egoísmo y caminar en la verdad es un acto de abnegación. Si queremos entonces amar verdaderamente, debemos amar la verdad primero. Entonces hoy nos acercamos a la segunda carta de Juan y a la primera carta de Juan, el llamado apóstol del amor. Y curiosamente vamos a encontrar que hay dos palabras que se repiten muchas veces en estos textos. Nuestro hermano Carlos bien sabe que las palabras que se repiten nos enfatizan el punto central del texto, ¿verdad? Ha participado en todos los talleres que hemos tenido de Simeon Trust, después los talleres de Ante su Palabra, y siempre ha sido un excelente alumno. Amén. Y entonces, cuando notamos que hay palabras que se repiten en un libro, ¿qué significa eso? Énfasis e importancia. La palabra verdad se repite 5 veces en segunda de Juan. La palabra verdad se repite 20 veces en las 3 cartas. La palabra amor se repite 4 veces en segunda de Juan. Y la palabra amor también se repite más de 50 veces en las 3 cartas. Qué importante es notar esto. ¿Qué nos refleja esto? Que nuestra capacidad de amar está limitada a nuestro entendimiento de la verdad. ¿Quieres amar bien? ¿Hay alguien que ama? Si quieres amarle realmente bien, ¿qué te dice Dios? ¿Compra flores? ¿Váyanse a Roma? ¿Váyanse a Grecia? No, ama la verdad. Entiende la palabra y así podrás amar verdaderamente. Muchos de nuestros problemas sociales porque no sabemos amar. Muchos de los problemas matrimoniales, problemas relacionales, problemas amicales, problemas de hermanos, vienen porque no sabemos amar correctamente. Para amar correctamente hay que amar primero la verdad. Si tienes muchos problemas, yo siempre digo que si tienes problemas con todo el mundo, quizá el problema eres tú. Si tienes muchos problemas, es porque quizá no sabes amar bien. ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Cómo está tu profundización en la palabra? ¿Cómo estás entregando tu vida a la palabra? Si tú amas la palabra, vas a saber amar en la verdad. Pero ojo, hay gente que no le gusta amar en la verdad. Hay gente que preferiría que le ames en la mentira. Pero nosotros debemos amar en la verdad, en la palabra del Señor, y no someternos a pecados, a mentiras o a consentimiento de pecado. ¿Ok? Nosotros no estamos aquí para amar, como decir, tú puedes hacer lo que tú quieras en mi casa y yo te voy a amar. No, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo te amo en la verdad. Y al amarte en la verdad tengo que confrontar también tu pecado. ¿Se dan cuenta? El amor verdadero no es siempre tan romántico como el amor que nos presentan las películas o las novelas. Es un amor basado en la verdad, la santidad, la misericordia, la gracia, la justicia, la perfección de nuestro Señor Jesucristo. La verdad está, pero ¿por qué es importante que hablemos de esta verdad? Es porque la verdad está bajo ataque en este mundo moderno y la verdad también estaba bajo ataque en los días que el apóstol Juan escribió esta carta. La mentira de nuestro tiempo se llama relativismo y la mentira que atacaba a la iglesia a la que escribe el apóstol Juan se llamaba gnosticismo. Tanto el relativismo moderno como el gnosticismo se disfrazan de movimientos intelectuales. Ambos movimientos tienen la misma intención. Tanto el relativista como el gnosticista afirmarían sin problema: ve y disfruta de tu vida llena de placeres en este mundo. Somos humanos y es hora
de dejar los pensamientos retrógradas y religiosos. ¿Acaso no has visto ahí de repente en la televisión que entrevistan a una persona y con aires de muy intelectual y de muy comprensivo empieza a decir, hay que dejar que los niños hagan las cosas que hacen los adultos? Hay que dejar que el adolescente descubra su vida. ¿Por qué tenemos que estar cubriendo a nuestros hijos de las cosas de este mundo? Ellos tienen que descubrir su mundo y descubrir su vida, ¿verdad? Mucha gente lo pinta así. Parece una compasión, pero es una compasión barata, porque ellos no sufren ese cuidado y lo que están diciendo es, niño, no me quiero hacer cargo de ti, encárgate tú de tu vida, haz lo que quieras, experimenta tu mundo y yo no me voy a involucrar en cuidarte porque tengo que irme a trabajar y a producir más dinero para mí. ¿Verdad? Suena muy amoroso, pero no es bíblico. El amor de este mundo es falso. Entonces el relativismo, vamos a entrar a dos palabras un poco nuevas quizá o un poco que no utilizamos en la vida cotidiana. ¿Okay? El relativismo, ¿qué es? Simplemente las personas que dicen todo es relativo. Está bien que tú piensas eso, para mí no es lo mismo. Hay gente que tú le predicas el evangelio por media hora y te dicen, mira, qué lindo que te funcionó el evangelio. Para mí no es eso, ¿verdad? O sea, ¿qué dice? Qué bueno que sea verdad para ti, que te funcionó, pero para mí no es verdad. No es, la verdad no es relativa. La verdad es una sola. Aquellos que no aceptan el evangelio pasarán por condenación. Y aquellos que creen en el evangelio y se arrepienten serán salvos. Si esa persona cree realmente en que hay una sola verdad y que la verdad es absoluta, tiene que decir la respuesta de arrepentimiento y de creer. Pero no puede decir ese tipo de cosas como, para ti está bien que te funcione, para mí no. Eso es el relativismo. Entonces, ¿qué pasa con el relativismo? El relativismo pone a la verdad en quiebre. Y le dice a la verdad, no eres tan relevante. ¿Ok? Los gnosticistas, que eran en el tiempo de Juan, gnosticismo viene de la palabra conocer. ¿Ok? Y ellos lo que decían eran que ellos sabían tanto que ellos no podían tener la misma opinión de la gente. Así que ellos también querían cuestionar la verdad y decir, no, eso no es tanto la verdad lo que tú dices. Yo te voy a decir, porque yo conozco mucho, te voy a decir qué es la verdad. Increíble, ¿verdad? Que un grupo se autodenomine los conocedores, ¿verdad? Pero esos eran los gnosticistas. Más adelante voy a explicar un poquito acá. John MacArthur lo explica de esta manera y creo que esta manera es mucho más clara. El gnosticismo, dice, de la palabra griega gnosis o conocimiento, fue una combinación de varios sistemas de pensamiento paganos, judíos y cuasi cristianos. O sea, confundidísimos, ¿verdad? Paganos, judíos y cuasi cristianos. Influenciado por la filosofía griega, especialmente por la de Platón. O sea, ya estamos todos confundidísimos, ¿verdad? Estaban con pensamientos paganos, judíos y con platonismo. El gnosticismo enseñaba, ¿qué cosa? Que el cuerpo era inherentemente malo, o sea, en esencia el cuerpo es malo, y el espíritu era inherentemente bueno, siempre en esencia bueno. Ahora, esta separación que hacían ellos llevó a los falsos maestros a los que Juan se enfrentó a aceptar alguna forma de que Cristo sí era Dios, pero negaban su humanidad, su encarnación. Según ellos, no podía haber tomado un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque lo físico, ¿qué es? Malo, y el espíritu es bueno. Entonces ellos decían, no, Jesucristo no ha podido tomar un cuerpo físico. Algo de lo que hemos visto en la cruz ha de haber sido un espíritu ahí, pero él no puede tener un cuerpo físico, porque el cuerpo físico es malo y el espíritu solamente es bueno. Entonces este dualismo, por no decir separación filosófica de los gnosticistas, también les hacía tener diferentes valores morales y valores de comportamiento ético. Ahora van a ver qué conveniente era para ellos afirmar esa mentira. Miren, prepárense para esto. Para ellos el cuerpo era simplemente una prisión para el espíritu, por lo tanto, el pecado cometido en el cuerpo no tenía ninguna conexión o efecto
en el Espíritu. ¿Se van dando cuenta por dónde va? Esas eran las creencias de estos intelectuales que se jactaban de saber más que los demás. Juan va a escribir una carta para advertir a las iglesias sobre estas herejías y va a utilizar intencionadamente la palabra saber más de 40 veces en sus 3 cartas. De esta manera Juan parece decir: tú dices que sabes mucho de Dios, déjame mostrarte cómo se comporta alguien que realmente conoce a Dios y conoce a su verdad. Entonces, era muy conveniente para estos hombres decir eso, porque de pronto llegaba el hombre de adulterar y la esposa le decía: ¿por qué me has engañado? Y él decía: mira, fue mi cuerpo, pero mi espíritu sigue siendo bueno. ¿Verdad? Y ellos decían: sí, pero yo soy gnosticista, yo sé más que tú y así es como funciona la vida. ¿Por qué tú has mentido? Mira, fue mi cuerpo, pero mi espíritu siempre fue bueno. Qué conveniente doctrina, ¿verdad? Las mujeres de la misma manera también podían mentir tranquilamente, de repente caer en otros pecados y al final decir: bueno, yo chismoseé, pero fue mi boca. Mi espíritu sigue siendo bueno, ¿verdad? Muy conveniente eso. Entonces, ¿qué hacen los hombres modernos? Ustedes han escuchado a los hombres modernos cuando quieren practicar su iniquidad. Crean un cuadro de referencia en el cual su iniquidad es permitida. ¿Cómo podemos hacer entonces para que el homosexualismo sea promulgado y practicado a pesar de ser inmoral, indecente e incluso insalubre? ¿Cómo puedo hacer para practicar eso? Vamos a ponerle un cuadro hermoso que diga: el amor siempre gana. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que es? Perversidad delante de Dios. Entonces, el mundo crea marcos filosóficos para encajar su pecado ahí y justificarlo. Nadie quiere decir: soy perverso, soy malo, lo quiero hacer. Todos quieren decir: yo estoy correcto y soy una víctima del mundo religioso opresor. ¿Verdad? Entonces nosotros nos paramos firmes con la palabra y decimos: yo soy un defensor de la verdad y lo que quiero hablar es solamente y nada más que la verdad. Así pues, hay varias cosas del gnosticismo que iban en contra de la verdad bíblica, pero las más preocupantes para Juan eran las siguientes. Primero, ellos negaban la encarnación de Cristo. Segundo, se excusaban en esta filosofía para cometer actos inmorales ya que el cuerpo es malo y el espíritu seguía siendo bueno. Y tercero, negaban la posibilidad de que una relación entre humanos pudiera ser una relación de amor y sacrificio mutuo, ya que todos los humanos somos carne y somos malos. Entonces no puede haber amor entre unos a otros. Juan va a escribir esta carta y es interesante porque si tú lo lees en inglés, para los que saben inglés, la palabra known, ¿verdad? ¿Qué significa? Conocer, saber. De ahí es que sale la palabra también gnosticismo, conocer, saber. Así que imagínate, este grupo se llama los conocedores. Y Juan va a escribir una palabra que repite una y otra vez. Si tú dices que conoces, así se comporta uno que conoce. Aquel que conoce a Dios, ama. Y el que no ama, no conoce a Dios. ¿Verdad? El que conoce a Dios debe andar como Él anduvo. Entonces todo está dirigido hacia ellos utilizando el mismo término en el cual ellos se esconden y Juan les dice: ok, tú dices que conoces, te quiero hablar a ti. Ahora te invito a que leas 1 y 2 de Juan y 3 también cuando llegues a casa. Hoy no vamos a ver 3 porque ya sería 3 horas y eso sí ya es demasiado, ¿no? Pero les invito a que lean. Y si lo pueden leer en inglés o si pueden leerlo en español y cada vez que vean la palabra saber o conocer, se está refiriendo a ese verbo. Entonces Juan está siendo muy específico en la manera a quién se está dirigiendo y a quién está hablando. Entonces estos hombres decían, primero, negaban la encarnación de Cristo. Y Juan les responde en 1 de Juan, ahora sí vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a hacer un poquito de lectura veloz ahí con nuestras Biblias.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Entonces ellos decían que Jesucristo no podía haber venido en la carne. Juan responde, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver que vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. ¿Qué dice Juan? No vengas con gnosticismo aquí. Si tú dices que conoces a Jesucristo, si tú confiesas a Jesucristo, entonces tienes que decir que Él ha venido en la carne para ser de Dios. Si tú dices que Él no ha venido en la carne, no estás con el Señor. Segundo, también se excusaron para vivir pecaminosamente y Juan les responde en 1 de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 5. Capítulo 2 versículos del 3 al 5. Y dice, y en esto sabemos que hemos llegado ¿a qué? A conocerle. Miren qué importante. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en él se perfecciona verdaderamente el amor de Dios. En esto podemos saber que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Importantísimo. En estas dos citas que estamos leyendo, estamos viendo la palabra conocer y estamos viendo la confrontación. Primero que dijimos, en esto conocéis el Espíritu de Dios, y luego dice versículo 4 del capítulo 2, el que dice, le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Tercero, también negaban la posibilidad de que los humanos tuvieran relaciones sacrificiales en amor, ya que los humanos somos carne y solo podemos vivir para lo que nos conviene y para nuestro pecado. Juan les responde entonces en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Capítulo 4 versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, ellos decían, no puede existir amor entre las personas porque todos nuestros cuerpos son malos. Y él decía, no. Si tú conoces a Dios, tú puedes amar a tu prójimo. Incluso el Señor Jesucristo decía que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más a nuestros hermanos? Ahora, los gnosticistas, o gnósticos también le llaman a otras personas, creyeron esta mentira por la misma razón que los relativistas creen su mentira, la conveniencia. Atacaron la verdad porque siguieron al padre de la mentira y no amaron la verdad, porque para amar verdaderamente la verdad hay que amar a Dios. Entonces ellos decidieron creer en la mentira para vivir sus vidas en tinieblas. ¿Has encontrado a personas que están bien entenebrecidos, viviendo fuerte en sus tinieblas? Y tú le dices, ¿qué pasó? ¿Por qué estás viviendo en tu pecado? Y estás tan embarrado en tu pecado. No, mira, lo que pasa es que a mí esa persona me hizo daño. No, mira, lo que pasa es que otra persona de allá me atacó. No, lo que pasa es que, mira, yo tuve problemas con una familia. Siempre es justificación. Una vez pasó aquí en Estados Unidos, una jueza entrevista el caso de un hombre violento y asesino. Y ella, queriendo poner en práctica las enseñanzas psicológicas que ponen al hombre como víctima siempre de un padre o de alguien externo, y no como culpable o responsable de su comportamiento, le dice, ¿qué pasó? ¿Tuviste una infancia difícil? Y él dice, no. Mi padre fue trabajador, un excelente esposo, un excelente padre. Mi madre fue una excelente mujer,
mujer de casa, mujer trabajadora, y nos atendió de maravilla. Yo he hecho esto porque quise. Y se tumbó todos los libros de la psicología moderna. Al decir qué cosa, la verdad. Nosotros pecamos, primero porque somos pecadores, y también porque amamos nuestro pecado. Pero si nosotros nos exponemos a la luz de la verdad, si nosotros nos exponemos a la belleza de Jesucristo, si nosotros nos arrodillamos delante del Señor, si nosotros hacemos eso, no podemos salir luego a la calle y pisotear a los hombres. No por quién eres tú, sino por quién es Dios. Cuando tú te encuentras con Dios en su palabra, cuando tú te encuentras con Dios en oración, cuando tú eres iluminado por la palabra del Señor, hermano, la obra del Señor comienza a ser una obra en ti, comienza a trabajar en tu vida, en tu espíritu, y comienzas a caminar como Cristo caminaba. Por eso, hermanos, amemos la verdad. El mundo la odia porque odia a Dios y odia su santidad. Odian a Dios porque Dios es Padre de verdad. Salmo 31:5. Yo voy a leer esos pasajes siguientes porque son varios. Pero Dios es el Padre de la verdad. Salmo 31:5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has rescatado, Señor, Dios de la verdad. Jesucristo es verdad. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Espíritu Santo es verdad. Juan 16:3: cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Y la palabra de Dios también es verdad. Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Juan ve a esta congregación o a esta hermana que le va a escribir y le escribe para que eviten caer en la mentira. ¿Por qué? Porque cuando tú te expones a la mentira, ¿sabes qué pasa, hermano? Si tú te expones mucho tiempo a la mentira, tú vas a llegar a creerla. La mentira es persuasiva, la mentira es atractiva. Y nosotros muchas veces queremos exponernos a eso. ¿Para qué? Para crear nuestro cuadro en el cual nuestro pecado es permitido. E incluso muchas veces creamos el cuadro que dice: puedes vivir en pecado y ser un buen hermano. A veces creamos ese cuadro y lo enmarcamos en la misericordia o en la gracia, que abunde el perdón, que abunde la gracia. No, hermanos, Dios nos ha llamado a caminar en la verdad. Y esa verdad se ve en que mientras más vemos la gloria del Señor, más nos vamos pareciendo a Él. Vamos siendo santificados de gloria en gloria, vamos siendo santificados. Así que Juan les escribe, hermanos, a estos hermanos, a esta hermana, a quien escribe en la segunda de Juan. Y habiendo terminado primera de Juan, ya acabamos primera de Juan, entendimos su mensaje, ahora vamos a ir a segunda de Juan, ¿ok? Vamos a comenzar y ahí vamos a ir bastante lento en segunda de Juan, pero vamos a ver todos los versículos, todos los versículos. Segunda de Juan comienza diciendo: el anciano. Ahí nos vamos a quedar por ahora. El primer punto de mi exposición en segundo de Juan es envejeciendo en verdad y en amor. Ahora, ¿quién es el apóstol Juan? Ya hemos visto su contexto, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Estaban los gnósticos atacando a esta iglesia con mentiras. Ahora vamos a ver quién es el autor. Entonces hoy vemos a este anciano llamado el discípulo de amor y la verdad. Pero Juan no siempre fue un discípulo de amor. Juan fue este hombre que al principio de su discipulado dijo con su hermano Jacobo en Lucas 9:54, cuando la gente no estaba atendiendo a lo que Jesucristo decía, Juan le dice al Señor: ¿quieres que mandemos a bajar fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Miren ese apóstol de amor, impetuoso, quemador, ¿verdad? Como muchos de nosotros en nuestra juventud, ¿verdad?
Cuando nosotros estamos jóvenes, y yo aún pienso que me siento joven, pero está bien, y todavía me siento así a veces, con mucho cuidado de ser impetuoso. ¿Cuántas veces somos así reaccionarios, explosivos? ¿Y cuántas veces, como el apóstol Juan aquí, somos reaccionarios y explosivos y decimos, es el celo del Señor? Y atacamos y dañamos a nuestros hermanos. Juan era un apóstol. Juan no era un jovencito que estaba ahí en social media y que el Señor Jesucristo le dijo, ven acá. Juan era un apóstol. Dense cuenta que la elección de apóstoles no fue por méritos. No fue, voy a sacar a los mejores teólogos, a los mejores predicadores. Por eso que es tan lindo ver, hermanos, cuando una iglesia está comenzando a crecer. Y de pronto, cuando uno empieza a predicar por primera vez, uno se siente tan incapaz de hablar la palabra del Señor. Y a veces la iglesia lo percibe y dice, qué incapaz. ¿Verdad? Y nosotros decimos, sí, hermano. Pero el Señor nos dio el privilegio de pastorear. Nos dio el privilegio de exponer la palabra. A nosotros que somos carne, que somos pecadores, Dios nos ha dado el privilegio de acercarnos a su palabra y hablar su palabra. Por eso cuán importante es que oremos por los pastores, que oremos por nuestros pastores, que oremos por nuestros diáconos, que tienen esta gran responsabilidad, que oremos por los misioneros, que oremos por las personas que quieren predicar, que guardemos nuestro corazón de la crítica y que vayamos en la verdad, en el amor, ¿verdad? Entonces este apóstol Juan primero dice eso, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que los consuma? Juan también luego en otra ocasión se acerca al Señor Jesucristo con su hermano y le dice, Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Marcos 10:37. Entonces Juan era un joven amante de sí mismo, desafiante e irreverente, y tenía más amor propio que deseo de servir a los demás. Wow, hermanos. ¿Cuánto nos debemos cuidar nosotros de ese tipo de pecado? La tercera de Juan, no me voy a ir a exponer todo ahí, pero nos habla de Diótrefes, a quien con el perdón de ustedes yo llamo Idiótrefes. ¿No? ¿Por qué? Porque dice la palabra que él amaba tener los primeros lugares y ser el más exaltado de todos y tener el primer lugar en las cenas y en las reuniones. Diótrefes no era hospitalario, no pensaba en los demás, solo quería ser el centro de atención. Todo lo que él veía, lo veía desde su perspectiva y nunca consideraba las necesidades o el corazón de otras personas. Solamente podía ver lo que él quería y lo que a él le afectaba. Hermanos, ¿cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces nuestro mundo, solamente nuestro diálogo interno es, ¿cómo puedo sacarle más beneficio a esto? ¿Cómo puedo obtener un poquito más de dinerito aquí? ¿Cómo puedo obtener un poco más de prestigio allá? ¿Cómo puedo obtener un beneficio de esta ocasión que no está pintada para obtener un beneficio? Yo no sé si les ha pasado, hermanos, pero a veces nos topamos con personas así y lamentablemente aprendemos eso y lo aplicamos a nuestra vida. En vez de rechazarlo y decir, no quiero pensar así. ¿Cuántas veces en tu diálogo interno, en tu propia conversación, tu conversación es más sobre los demás? ¿Cómo puedo ayudar a ese hermanito que vi ayer en la iglesia? ¿Cómo puedo orar por esa hermana? ¿Cómo estará la hermana que me dijo ayer que su hijo estaba pasando por una enfermedad? Quiero preocuparme por los demás, salir de mi mente. Hay una palabra en español que es muy bonita, que es, bueno, bonita por la profundidad del significado, pero no es bonito practicarlo, pero es estar ensimismado, ¿verdad? A veces nosotros estamos muy ensimismados. ¿Qué significa eso? Que solamente pensamos en nosotros.
en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades, y no estamos pensando en cómo se sentirá el corazón de la otra persona cuando decimos lo que vamos a decir. No estamos pensando en cómo se va a sentir el corazón de otra persona con la decisión que tomaremos. No podemos estar ensimismados. No podemos ser como Diótrefes. Tenemos que ser como el viejo Juan. No podemos ser ni como Diótrefes ni como el joven Juan. ¿Qué pasaría con este Juan, joven, impetuoso, ensimismado? Pasaría que se encontraría con el mejor maestro y pasaría 3 años al lado del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le enseña en Juan 15, del 4 al 5, y le dice esto: permaneced en mí, como yo también permanezco en vosotros. Ningún sarmiento puede dar fruto por sí mismo, debe permanecer en la vid. Tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto. Separados de mí, no podéis hacer nada. Y literalmente, hermanos, desde ese día el apóstol Juan no se alejó del Señor Jesucristo. Él es el único apóstol que estuvo a los pies de la cruz. Él permaneció al lado de la vid, al lado del Señor. Juan aprendió esto y mucho más del Señor y pasó a formar parte de un grupo muy cercano al Señor. Todos sabemos que el Señor Jesucristo tenía 12 discípulos, ¿verdad? Pero también tenía 3 discípulos que eran especialmente cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Ellos estuvieron con el Señor en momentos muy particulares, como la sanación de la hija de Jairo. Fueron los únicos que entraron a esa casa. También fueron los únicos que estuvieron en el momento de la transfiguración. Y también son los únicos que estuvieron en el monte Getsemaní. Ellos formaron parte del grupo selecto que se quedó dormido. Otra vez otro apunte de no es por mérito, es por gracia. Juan fue el único apóstol que estuvo al lado del Señor Jesucristo cuando sufría en la cruz. Y Juan y el Señor le confió el cuidado de su madre, y Juan la recibió en su casa. Se dice que muchas de las cosas que Juan escribió fueron contadas de la madre del Señor Jesucristo a él. Ahora, siempre se dice de Juan que era el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad? Ahora, es cierto, es evidente, mis hermanos. En la Escritura sí se evidencia la cercanía de Juan con Jesucristo de una manera especial. Pero quiero aprovechar ese marco para poder dar una pequeña reflexión. ¿Ustedes conocen acerca de Jim Elliot, el misionero? Un misionero americano que fue a Sudamérica y murió asesinado. No había pasado los 30 años y murió asesinado. Se dice de él que murió por Cristo. Hubo otro misionero, su hermano, que se llamaba Ediberto Elliot, o así al menos le cambiaron el nombre en Perú para que sea más pronunciable. Así que le pusieron Ediberto y mantuvo su mismo apellido, Elliot. Se dice de él que vivió para Jesucristo. Los dos igualmente honrosos, ¿verdad? Uno dio su vida por Jesucristo, otro murió para Jesucristo, otro vivió para Jesucristo. Ediberto Elliot plantó muchísimas iglesias en el norte del Perú por muchos años y dio toda su vida al ministerio en Perú. Fundó colegios y fundó iglesias, visitó la selva, visitó los lugares más difíciles de ir, y allí él iba con su esposa tocando el acordeón y él retirando las muelas de las personas y predicándoles el evangelio a las personas en las tribus. Ediberto Elliot es un hombre que amó muchísimo al Señor y a su pueblo. Él tenía una limitación que era el lenguaje. No podía hablar 100% bien el español al comienzo, pero él decía, hay un lenguaje más alto y es el lenguaje del amor. Y él siempre amaba, abrazaba y predicaba el evangelio con su lenguaje limitado. Cuando él falleció tristemente hace algunos años, estuvimos presenciando su sepelio y se acercaban algunas personas al púlpito y decían, hermanos, cada vez que yo hablaba con el hermano Ediberto Elliot,
Él me prestaba una atención que me hacía sentir que yo era su favorito. Él me miraba a los ojos y me preguntaba más. No estaba como que sí, dime ya, no. No, él estaba prestándome atención y me preguntaba más de lo que yo le contaba. Y yo siento que yo era su favorito. Y decía, yo amo al hermano Heriberto Elliot. Se bajaban, se iban a su sitio, subía la otra persona, y la otra persona decía, hermanos, yo era el favorito del hermano Heriberto Elliot. Y cada persona que subía había sentido lo mismo. Había sentido que era el favorito del hermano Heriberto Elliot. Yo creo que no había ninguna persona que se pudiera acercar al Señor Jesucristo y no pensar que era su favorito. Y nosotros debemos también manifestar ese amor. Que cuando las personas hablen con nosotros, hermanos, puedan ver ese amor de Jesucristo. Que cuando de repente se te acerca una persona y te dice, perdón, yo sé que tú estás muy ocupado o muy ocupada, pero quisiera decirte eso, tú le puedes decir, hermano, tranquilo, tienes todo mi tiempo. Yo estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para atenderte. Dime qué pasa. Que cuando un adolescente de pronto te dice, no quiero hablar, no quiere abrir su corazón a ti, tú puedas darle la atención y la puerta necesaria como un hombre o mujer mayor y saber manejar esa situación. De repente decirle, bueno, tú no me quieres contar nada a mí. Yo te quiero contar algo a ti de mi vida que me pasó cuando tenía tu edad. Y vas a ver cómo se abre el corazón del adolescente. Que cuando tú encuentres una persona difícil de acercarte, puedas poner en práctica la paciencia, la gracia, la misericordia y poder entrar a su vida poco a poco. Nosotros, hermanos, si no somos nosotros como Iglesia de Jesucristo, ¿quién va a hacer eso en el mundo? Los psicólogos lo pueden hacer por una tarifa muy cómoda, ¿verdad? Y cada vez que te escuchan, te van cobrando. Nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo porque tenemos el Evangelio, porque tenemos la verdad. Cuando yo tenía 17 años y recién tenía 2 años de cristiano, yo fui a trabajar con una psicóloga. Y yo le platicaba siempre la palabra, siempre le hablaba de la palabra. Y era increíble que este jovencito de 17 años, después de 3 meses de trabajar ahí, estaba aconsejando a la psicóloga, que tenía como 40 años. ¿Por qué? ¿Porque el jovencito era inteligente o capaz? No, porque yo lo que le hablaba era la palabra. Ella aconsejaba a parejas, aconsejaba a diferentes personas, pero estaba deprimida y divorciada. Pero la palabra del Señor tiene mucho más poder que cualquier libro de psicología, que cualquier consejo. Por eso, hermanos, aferrémonos a la verdad, porque es así que vamos a poder amar como el mundo también necesita. Jesús le enseñó entonces al apóstol Juan un amor en verdad. Y hoy vemos ese fruto. Aquel hijo del trueno que quería tener un asiento a la derecha del Señor, ahora solo quiere que sus hijos pequeños se amen en la verdad. Este anciano que se levantaba para proclamar, ese anciano ahora se levanta para proclamar la verdad y para defender la verdad. Este anciano que en su vejez despierta a ese hijo del trueno de antes, pero ahora ya no es para defenderse a sí mismo o para favorecerse a sí mismo, sino que despierta a ese hijo del trueno y le dice, defiende a tus hijos en la fe. Valentía del apóstol Juan. Valentía de tomar la responsabilidad de presentar defensa para que sus hijos no sean confundidos. Así que este es el hombre maduro al que nos encontramos hoy. Es Juan, que ahora escribe 3 cartas en las que básicamente nos dice lo siguiente. Voy a hacer un resumen de cada carta en una frase. La primera carta dice, si alguien conoce al Señor de la verdad, debe vivir en la verdad. La segunda carta nos dice, si alguien proclama otro mensaje y quiere venir a ti, no permitas que esas ideologías entren en la familia de Dios, sino más bien persevera en la sana doctrina. Y la tercera carta dice lo siguiente,
si amas esta verdad y abrazas esta doctrina, entonces puedes amar y practicar la verdadera hospitalidad cristiana. Entonces conozcamos un poco más del anciano. El apóstol Juan escribió estas cartas a principios de sus años 90. Imagínense, ya bien ancianito. ¿Hay alguien acá de 90 años? No hay, ¿verdad? Ya imaginen, cuán anciano estaba el apóstol Juan. El comentario de Jerónimo dice que este era un hombre tan viejo que sus discípulos apenas podían llevarlo de iglesia en iglesia y no era capaz de decir muchas palabras. Dice la historia de que este hombre estaba tan viejito, y si ustedes han leído también cómo fue su persecución, fue hervido y arrojado de un edificio y Dios lo mantuvo con vida. Este hombre estaba muy maltratado y muy viejito. Pero dice la historia que al apóstol Juan le encantaba visitar diferentes iglesias a esa edad. Y él se alistaba y le decía a sus discípulos: hoy vamos a ir a la iglesia Pan de Vida, ¿verdad? Y hoy vamos a ir a la iglesia Jesucristo es Eterno. Y hoy vamos a ir a la iglesia bíblica Emanuel. Y vamos a ir a Metro Bible Church después. Y así decía el apóstol Juan a cada uno de sus discípulos. Y hacían su agenda de visitas. Entonces todos los pueblos se enteraban de que el último apóstol con vida iba a ir a visitarlos. ¿Se imaginan lo que era eso para los cristianos? Una fiesta tremenda. Era el honor más grande. 60 años después de la partida del Señor, un apóstol va a venir a mi iglesia a predicar. ¡Wow! La gente se amontonaba, la gente llegaba en masas a esa iglesia y los discípulos traían cargado al apóstol Juan. Y cuando lo ponían adelante del púlpito, él decía un sermón muy pequeño. El historiador Jerónimo dice que su sermón consistía de muy pocas palabras. Lo único que él decía era: hijitos, ámense los unos a los otros. Y se bajaba lentamente del púlpito y se sentaba. Toda la gente que había venido de las masas de diferentes lados, viajando por acá, tomando un burro por un lado, un barco por otro lado, se quedaban como que eso fue todo, se acabó el sermón. Y algunos se reían, otros se gozaban, otros decían es cierto. Pero hubo una vez, dice el historiador Jerónimo, que un hombre se levantó furioso y dijo: solamente esas palabras, ¿por qué nos trae un sermón tan corto? Y el apóstol respondió con una frase muy digna de Juan. Y él dijo: porque es el mandamiento del Señor, y si solo este se cumple, será suficiente. Hermanos, ¿cuánto necesitamos amarnos los unos a los otros? Yo no sé cómo esté en tu corazón, hermano. Yo quiero hablarte de algo. Quiero abrir mi corazón contigo, hermano. Las situaciones de perdón son muy difíciles. Perdonar y pedir perdón es muy difícil. Cuando nosotros vamos delante de Dios, ¿quién es culpable siempre? Nosotros, ¿verdad? Ahí no hay que definir eso. Pero de pronto en nuestro matrimonio o en nuestra relación con otros hermanos, te dicen: bueno, reconcíliense, pide perdón. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro corazón orgulloso? Si yo no hice nada. Él ha hecho eso. Yo no dije nada. Yo no tengo culpa de eso. ¿Por qué voy a pedir perdón? ¿Verdad? Otros dicen, los bien latinos dicen: perdono pero nunca olvido. ¿Verdad? Pero ¿qué nos dice el Señor? Si nosotros creemos, hermanos, que somos pecadores, debemos entender esto. El perdón para con Dios, siempre sabemos quién es el culpable y nos sirve para reconciliarnos. Cuando tú tienes una enemistad con tu hermano, tu matrimonio o una persona cercana a ti, cualquiera que sea, tú tienes que saber que aunque parezca que tú no hayas hecho nada, aunque tú puedas estar
consciente de que de repente no hiciste algo. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Así que de alguna manera nosotros podemos ofender a veces sin darnos cuenta, a veces sin nuestras propias palabras, ¿verdad? Pasa mucho con las mujeres, perdonen mujeres, pero a veces yo me copo con algunas hermanas y dicen, no, es que me miró como diciendo, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo se mira como diciendo? Me miró como diciendo, llegaste tarde. Me miró como diciendo, ¿para qué vino esta? ¿Verdad? Y digo, yo no sé cómo se mira como diciendo. Pero a veces muchas cosas están dentro de nosotros nada más. Y a veces guardamos eso, se siembra raíz de amargura y tenemos una pelea entre los hermanos. Cuán hermoso es sentarnos y decir, hermana, mira, yo soy un pecador. El decir soy cristiano es decir, soy un pecador y necesito ayuda. Por lo tanto, cuando tú te acercas, hermano, entre los cristianos el perdón debe reinar. Y no te sientas mal de pedir perdón. Es el camino a la reconciliación. Es el camino a imitar a Jesucristo. Es el camino a imitar a Dios. Pide perdón. Di, perdóname. Aunque de repente en tu mente no sepas lo que has hecho. Hermano, si te dañé, si te miré mal, si hice algo, perdóname. Yo quiero tener unidad contigo como la que Cristo dice que tenemos. Cristo no te dice, hagan la unidad. Cristo nos manda que reflejemos la unidad que ya tenemos. De ambos pueblos hizo uno y tenemos que reflejar eso. Ahora, hermano, tienes otra opción. Si tú no pides perdón aquí o no perdonas acá, cuando lleguemos al cielo, el Señor te va a hacer que perdones o te va a decir que pides perdón. Yo no quiero que el Señor me haga a mí pedir perdón a otra persona, prefiero hacerlo aquí y llegar al cielo abrazado con otra persona. Así que abramos nuestro corazón, seamos humildes. No te hace menos digno pedir perdón cuando no has ofendido voluntariamente. ¿Ok? Las personas a lo largo de los años recuerdan ese acto y dicen, wow, eso es el corazón del Señor Jesucristo. De dar mi vida por otros, aunque yo fuera inocente. ¿Entendemos? Este hombre entonces nos dice que nos amemos de esa manera, que nos amemos unos a otros. Ese es el corazón del último apóstol con vida. Sigamos leyendo el versículo 1, dice, el anciano a la señora elegida. Y ahí nos vamos a quedar por este momento. No vamos a ir palabra por palabra, hermanos, pero estamos ahorita enfatizando la dirección. ¿A quién fue escrito? ¿Verdad? Es importante. ¿A quién fue escrito? Segundo de Juan. ¿Quién es esta señora? Algunas personas creen que era una iglesia local, ¿ok? Y que creen esto porque algunos versos están en plural. Sin embargo, no vemos otro versículo en el que a la iglesia se le llame señora. No hay otro versículo, así que descartamos esa opción. Otros sugieren que se trata de Marta, que le escribe a su hermana María. Esta teoría cobra responsabilidad, o mejor dicho, obtiene credibilidad entre muchos, basándose en el versículo 13, los hijos de tu hermana elegida te saludan. Pero esta hermana elegida puede ser también otra iglesia a la que se está refiriendo. Otros dicen, y esto es lo que yo concuerdo, que se trata de una dama fiel, perdón, estoy con la... Ok. Otros dicen que se trata de una mujer que era muy hospitalaria y esta mujer recibía constantemente a personas en su casa, pero entre todas las personas que recibía, escuchó a un hombre que decía, claro, yo enseño la Biblia, y las personas se reunían a su lado y le prestaban atención. Y de pronto, esas personas escuchaban que él decía, claro, pero Jesucristo no vino en carne. Eso todos lo sabemos. Entonces, ¿quién era? Un gnóstico, ¿verdad? Esta hermana le dice, le escribe una carta al apóstol Juan
y le dice, ¿puedo apagar el micrófono, perdón? Entonces esta hermana le escribe al apóstol Juan y le dice, hay personas que están viniendo y enseñando que Jesucristo no vino en la carne. Y el apóstol toma esta carta y dice, ok, vamos a atender ese caso. Y por eso es que escribe esta carta. Entonces, con esa teoría yo me quedo. Creo que fue una mujer a la que le escribió la carta. Una mujer hospitalaria. Después va a decir, nuestro segundo punto, permanece en la verdad. El versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sean con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Luego dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces Juan conocía la doctrina de la perseverancia de los santos. Él le dice, o la perseverancia del amor de Dios por sus santos. La carta también, de hecho él dice en primera de Juan 4:15, el que confiesa a Jesús es hijo de Dios, y Dios permanece en él y él en Dios. Así hemos llegado a creer el amor de que Dios nos tiene. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, después de toda la vida de servicio de Dios, a Dios, el apóstol Juan es un testigo del amor perseverante de Dios. Él sabe y se alegra con el crecimiento de estos jóvenes, los hijos de esta señora, y le dice porque están perseverando en el amor de Dios. Y señala que este soporte de Dios con Juan ha sido en gracia, en misericordia, en verdad y en amor. Gracia para darle lo que él no merece. Misericordia para salvarle de lo que merece. Verdad para honrar la verdad de Dios. Y amor para permanecer en una relación cercana con su Salvador. Él ha evidenciado todo eso en su vida y nosotros también tenemos esas herramientas a nuestra mano. La gracia del Señor, la misericordia del Señor, la verdad en su palabra y el amor para permanecer en Él. Este amor del que habla Juan es un amor basado en la verdad y en la persona de Dios. El amor que este mundo proclama no es un amor basado en la verdad. Lo que este mundo describe como tolerancia o como amor es más bien egocentrismo, corrupción y desenfreno. Entonces, hermanos, no nos debemos engañar, no nos dejemos engañar por el tipo de amor que el mundo proclama. El verdadero amor debe basarse en la verdad y en la persona de Dios y no en las filosofías modernas. Decir la verdad amar en la verdad y vivir en la verdad no siempre nos parecerá algo fácil, pero será lo que más glorifique a Dios. Abrir tu corazón y decir a tu hermano, te tengo rencor. Abrir tu corazón y decirle a tu amigo, por mucho tiempo no me he querido acercar a ti. Es difícil, pero va a ser siempre lo que más glorifica al Señor.
porque va a traer cercanía, reconciliación. El verso 4 dice, según el verso 4, Juan también, como un buen padre amoroso, no solo escribirá para exhortar y advertir, sino también para celebrar el crecimiento de sus hijos que caminan en la verdad. Es importante ese texto. Yo creo que muchas veces lo hemos dejado de lado. Me he gozado al ver a tus hijos andar en la verdad. A veces la tentación como pastores, ¿cuál es? Enfocarnos en los que se están desviando, ¿verdad? Y mientras tanto hay uno que está creciendo, está amando la palabra, está predicando el evangelio, y bueno, le dejamos de lado porque él ya está bien y no nos gozamos. Si tú ves a alguien que está creciendo en la verdad, hermano, que está creciendo en el evangelio, invítale a cenar, acércate a él, dile: solamente te invito para decirte que me gozo en cómo el Señor te está utilizando. Me gozo en cómo el Señor está haciendo su obra por medio de ti. Sigue adelante. Te tengo en mis oraciones. A veces solamente necesito tener una cena contigo. Necesito tener un almuerzo contigo. Cuando es corrección o exhortación o un asunto difícil. El apóstol Juan dice: me gozo en ver que tus hijos crecen en la verdad. Debemos buscar amar a las personas en Cristo. No es solo corregirlas para que sean como Él, sino también celebrar su crecimiento con ellas, en una comunión cercana y alegre. Debemos buscar orar por aquellos que recién están conociendo la verdad, para que anden en esa verdad, pero también debemos mostrarles nuestro gozo de verlos caminando en la verdad. En nuestra iglesia tenemos una hermana que tiene una hija que está desde muy niñita en la iglesia. Y ahora la niña ya está creciendo, se está haciendo una señorita. Y ella dice: me gozo de que mi hija se viste con prudencia, con pudor. Entonces yo le digo siempre: qué linda estás. Y ya todo el mundo le está diciendo: qué linda estás, porque ya es una señorita. ¿Cómo puedo dirigir esto a que no se convierta en vanidad? ¿Verdad? ¿Cómo rendirle honor a una persona sin que le sea de tropiezo? Creo que la respuesta está haciéndolo a la luz del Señor, a la luz de la obra que la persona hace en el Señor, ¿verdad? Cuando escuchas un sermón, de repente tu pastor predicó muy bien, de repente un hermano joven, nuevo, solamente participó de la oración, ¿verdad? Y quieres animarle, ¿verdad? Y de repente le dices: oye, eres un excelente predicador. Y el hermano se infla. Y le pusiste tropiezo, ¿verdad? Proverbios dice que el halago hace tropezar al hombre, ¿verdad? Pero si le decimos: hermano, me gozo de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Dios te utilizó el día de hoy. Sigue buscándole para que te use en gran manera, ¿verdad? A la señorita: qué linda te has vestido hoy día, mi hija. Te has vestido con pudor y con honor. Eso glorifica al Señor y nos alegra a nosotros como tu padre, como tus padres. Me alegra que estés considerando vestirte de esa manera. ¿Se dan cuenta? Es otra forma de decir las cosas desde la perspectiva del Señor. Ahora, verso 5 dice Juan: y ahora te pido, querida señora. Otras versiones dicen: te suplico o te ruego. Y continúa diciendo: ámense los unos a los otros. Pero ¿cómo nos amamos unos a los otros, Juan? Unos a otros, Juan. ¿Cómo nos amamos? Versículo 6 tiene la respuesta. Y dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Recuerdan quién dijo algo muy parecido? Nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a Juan en 14:15, Juan 14:15: si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré a él. O sea, interesante que Jesucristo está diciendo esta palabra, ¿verdad? A veces cuando leemos este pasaje nos quedamos en guardar los mandamientos. Pero Él está diciendo: si tú me amas a mí, vas a guardar mis mandamientos.
¿Y cuál va a ser tu premio? ¿Qué dice? Y me revelaré a él. ¿No te ha pasado que vas escuchando la palabra y estás leyendo y de pronto empiezas a amar más al Señor y estás en tu amor por el Señor Jesucristo fresco como los primeros días? ¿Y qué pasa? Empiezas a aprender más, empiezas a aprender más, empiezas a aprender más. El Señor ha prometido esa recompensa. Si tú me amas y me buscas en la verdad, yo me voy a revelar. Pero si tenemos la Biblia llena de polvo, si tenemos la Biblia solamente en el carro para que no vean las cosas de adentro, no nos roben el carro, si tenemos la Biblia guardadita por ahí o en otro lugar y no la leemos y no estamos meditando en la palabra, entonces el Señor Jesucristo no se va a revelar a nuestras vidas. Debemos meditar en la palabra, debemos buscar al Señor en su palabra. La palabra en Josué dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice nunca se apartará de tu biblioteca, nunca se apartará de tu escritorio, nunca se apartará de delante del carro, sino nunca se apartará de tu boca. Hermanos, nosotros tenemos que hablar la palabra. Tenemos que hablar la palabra del Señor. Decían de los mártires del primer siglo que cuando a ellos los mataban no salía sangre sino biblina, ¿no? Y esa era una ilustración que se utilizaba para decir cuánto estos hombres estaban aferrados a la palabra. Yo tenía una prima que un día yo estaba saliendo a la casa. Mi prima estudiaba ballet, ella hacía ballet y ella estaba muy muy delgada para hacer ballet, ¿verdad? Tienen que ser muy especialmente delgadas. Y bueno, yo salgo y la veo y le dice a Mari, y yo le digo: Mari, estás naranja, tu piel está naranja. Y me dijo: sí, no me he dado cuenta. Me dijo, se empezó a mirar, se miró al espejo, preguntó a la gente y le dijeron: sí, todos efectivamente estás de color naranja. Y entonces nosotros pensamos que se había enfermado o algo así. Y ella dijo: no, lo que pasa es que estoy en una dieta de hace 20 días, que lo único que tomo es jugo de papaya y algunas otras frutas. Pero todos los días solamente puedo tomar jugo de papaya y algunas otras frutas para alimentarme y perder un poco más de peso. Y es increíble. Ella había consumido tanta papaya que ya era color papaya, ¿verdad? Entonces, yo no podía creerlo. Yo no podía creer que eso podía pasar con alguien, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de esa vez y siempre pensar lo mismo. Nosotros debemos consumir tanto la palabra del Señor que cuando nosotros encontremos con alguien, las personas puedan discernir: esta persona ha pasado tiempo en la palabra. Y que no sea esa nuestra motivación, pero que lo puedan discernir, ¿ok? Que cuando nosotros nos tome algo, un hermano, tú le puedas decir: hermano, sí, claro, eso es muy claro en la palabra del Señor. Lo que dice la palabra acá, lo que dice Proverbios. A mí me encantan los Proverbios. La primera Biblia que me regalaron un Salmo, Proverbios. Y desde los 8 años comencé a leerla y me encantaban. Y hasta ahora, hermanos, cuando me dicen a veces: hermano, ¿tú crees que debería involucrarme en eso? Y le digo: hermano, como dice el proverbio, el que se entremete en pleito ajeno es como el que le jala las orejas al perro, ¿verdad? Todos nosotros tenemos dichos, pero hay proverbios que son mucho más exactos. Eso es un proverbio lo que le acabo de decir, ¿ok? Está en la palabra del Señor. Pero si no sabemos ese proverbio, ¿qué hacemos? Yo me voy a meter ahí. ¿Quién se habrá creído esa persona? ¿Verdad? Entonces tenemos que leer la palabra de manera que la palabra esté en nuestra mente, pero también en nuestra boca, que podamos hablarla constantemente con otras personas. Ahora, el apóstol está diciendo que los que le aman guardarán sus mandamientos. Y hay que entender bien esa palabra. No está diciendo, ¿qué es lo que el apóstol no está diciendo? No está diciendo: para amarme tienes que obedecerme. No. Está diciendo: si me amas, me obedecerás. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu hijo te obedezca en todo, pero no te ame? ¿O que te ame y por ese amor te obedezca? Que te ame y por ese amor te obedezca, ¿verdad? Es lo mismo que el Señor quiere de nosotros.
Él no quiere robots sin amor. Él no quiere legalistas sin amor. Él quiere gente cercana que le ame y que le conozca. La obediencia no es la raíz de la relación al Señor. La obediencia es el fruto de la relación. ¿Se dan cuenta? La obediencia no es lo que marca la raíz. La obediencia es el fruto de mi relación con el Señor. Obediencia es hipocresía. En relaciones pero obediencia como fruto de amor es santidad. Lo que Juan está diciendo es: quiero que ames la verdad, que crezcas en la verdad, que celebres a los que aman la verdad, y esa verdad está en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en su palabra. Crece en esa relación con Cristo, en su doctrina de la verdad, y obedecerás los mandamientos. Pero si te permites seguir en las falsedades de este mundo, entonces el pecado te llevará a vivir en las mentiras. Renueva tu mente con la palabra y tu vida será renovada también. Renueva tu mente con la palabra y tu vida será renovada también. Si ignoras la palabra, si no conoces la palabra, si no hablas de la palabra, si no meditas en la palabra, tu vida será lejana de Dios, como consecuencia natural. Pero si te acercas a la palabra, si buscas la verdad, caminarás en santidad. Con esta advertencia llegamos al tercer punto. Persevera en la verdad. Y ya estamos por terminar. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Cristo y que Él ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, vivimos en un mundo donde una persona puede predicar fielmente toda su vida y tener siempre 50 miembros. Y una persona puede predicar totalmente falsa doctrina y poner un buen concierto y tener 500 miembros. Vivimos también en un mundo donde un pastor puede enseñar bíblicamente por 50 años la palabra y un jovencito en el sótano de su casa, escribiendo un artículo, puede cancelar a esa persona. Tened cuidado, dice Juan, para que no perdáis lo que hemos trabajado, sino que recibáis el galardón completo. Ya vimos el primer galardón, que es que Jesucristo se va a revelar más a nosotros. Pero hay otro galardón también, donde dice 2 de Corintios capítulo 5, versículos 9 al 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, mis hermanos, si perseveramos en la sana doctrina y nos mantenemos en el Señor en una relación profunda y rechazamos las doctrinas del mundo, entonces viviremos en obediencia y esperaremos con alegría el regreso de nuestro Señor, incluso su juicio. Pero si nos dejamos atraer por las falsas enseñanzas humanistas que exaltan al hombre en vez de a Dios, entonces comenzaremos a alejarnos de la verdad y abrazaremos las mentiras de este mundo. No seamos de los que se alejan de la verdad, sino de los que perseveran en ellos. Vamos a nuestro cuarto punto y luego terminaremos con las últimas palabras de Juan. Cuarto punto, protege la verdad. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora, hermano, entendamos bien ese versículo. ¿Qué no está diciendo Juan? Juan no está diciendo que no debemos hablar con nadie que no sea cristiano. Juan no está diciendo que no debemos invitar a una persona que no es cristiana a nuestra iglesia, a nuestro grupo pequeño o a nuestras casas. En la época de Juan, los misioneros y predicadores viajaban de un lugar a otro y no había pues un Marriott, ¿no? No había un hotel, no había Airbnb. Ellos tenían que buscar un hospedaje en el lugar que estaban predicando y generalmente las personas les ofrecían su lugar. Entonces Juan le está diciendo, no hospedes a falsos maestros.
No les des apoyo a esos falsos maestros. Cuando le dice que no diga bienvenido, no está diciendo que no sea cordial. Nosotros debemos ser como cristianos cordiales y saludar a todos, ¿verdad? Y como hispanos que nos enseñaron nuestras madres, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Señor, pase por aquí, que le vaya bien, adiós, nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Buenos modales, cristianos debemos tenerlo. Pero lo que está diciendo aquí cuando le dices no le digas bienvenido, es que naturalmente cuando recibían a un buen predicador, le hacían una ceremonia de bienvenida. Y de esa manera le hacían honor a esa persona. Lo que dice Juan es, no hagas eso con el falso maestro que dice que Cristo no vino en la carne. Ese falso maestro que dice que tú puedes vivir como quieras. Ese falso maestro que dice que no puede haber amistad y amor entre los hermanos. No le hagas esa ceremonia de bienvenida, porque le das honra y honor y la gente entonces les escucha. La sana doctrina, y es importante que el apóstol Juan lo menciona, y la fiel predicación de la palabra de Dios no son un cliché religioso ni un asunto secundario para elegir una iglesia, hermanos. Si tú tienes una predicación de sana doctrina en el púlpito como lo tiene esta iglesia, date por muy, muy, muy bendecida. Porque muchas iglesias en el mundo no tienen una predicación de sana doctrina. Y Juan menciona aquí la importancia de esta sana doctrina. No debemos rebajar el mensaje. Rebajar el mensaje es deshonrar al Dios del mensaje. Cristo es amor y Cristo es verdad. Despreciar la verdad de la palabra es despreciar al que dio su vida por ti. Hermanos y hermanas, oren por sus pastores, líderes y predicadores, para que perseveremos en la predicación fiel de las Escrituras y cuídense a sí mismos para que no desprecien la palabra de Dios cuando no se ajuste a lo que el mundo les ha enseñado. A veces leemos la palabra, a veces escuchamos el sermón y si no nos gusta algo en la palabra, casi que lo resaltamos con resaltador negro y lo cubrimos. Ese texto no me gusta. Todo lo anterior sí está bonito, pero eso ahí ya no me gusta. No, hermano, la palabra es la palabra y tenemos que someternos a eso. No en lo que nos gusta, sino en lo que al Señor le agrada. Últimas palabras del apóstol Juan en versículo 12. Aunque tengo mucho que escribirles, prefiero no usar papel y tinta. En su lugar, espero verlos en la próxima reunión de Zoom. ¿Así dice? No es lo que dice, ¿verdad? En absoluto. Es increíble lo apropiado que es esta carta. Porque él dice, quiero hablarles y verlos cara a cara para que nuestra alegría sea completa. Hermanos, hemos pasado tiempos difíciles, ¿verdad? Y algunos de nosotros hemos tenido que estar detrás de una pantalla por motivos de salud, por diferentes circunstancias. Ahora, yo entiendo eso, mi hermano. Yo soy de Perú. Hemos estado orando constantemente para que mis padres no se enfermen. En Perú la gente moría en las calles. En Perú no había hospitales. Saben que al final lo que mata es la falta de oxígeno y no la enfermedad en sí. Por eso que aquí mucha gente sobrevive, pero en nuestros países la gente se caía en las calles. Hemos pasado tiempos terribles, hermano. Pero debemos ser nosotros como cristianos bíblicos y no dejarnos dominar por el temor del mundo. Aunque el temor del mundo nos dice que sigamos alejados y sigamos viendo todo online, pero sin embargo podemos ir a un estadio, pero sin embargo podemos ir de compras, pero sin embargo podemos ir a un restaurante. Muchos cristianos se han debilitado, han escuchado ese mensaje, han creído la mentira y han creado su cuadro en el que ellos se permiten no venir a la iglesia y no ver cara a cara a sus hermanos y llaman a eso amor y iglesia. Eso no es iglesia. Hermanos, en la China hay personas que salen todos los domingos de sus casas con un 80% de probabilidades de ser encarcelados, violentados y asesinados. Y ellos no se reconocen a sí mismos como la iglesia sufriente o la iglesia perseguida. Ellos se conocen a sí mismos como cristianos simplemente. Para ellos ese es el cristianismo. Nosotros no debemos temer. Así nos cueste en nuestra salud, en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a ser valientes y venir a ver a nuestros hermanos cara a cara para que nuestra alegría sea completa.
Como les dije, no quiero ser insensible al sufrimiento o a las pérdidas. Nosotros hemos tenido pérdidas, hemos tenido sufrimientos, pero estamos pasando esa temporada y es momento también de ser valientes y decir: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero ver a mis hermanos, yo amo a mis hermanos y quiero estar con ellos, no quiero verlos a través de una pantalla, sino que quiero estar con ellos. Aplicación: no hay amor sin una relación personal. No hay amor donde no hay cercanía. No se puede conocer a alguien si no vives con esa persona. El mismo apóstol es el que nos dice: quiero ver tu rostro para que nuestra alegría sea completa. Si el apóstol de Jesucristo dice: quiero ver tu cara para que mi alegría sea completa, ¿cuánto más nosotros necesitamos vernos unos a otros? Si el apóstol que caminó con Cristo necesitaba ver a sus hermanos para que su gozo sea completo, tú y yo necesitamos estar cara a cara con nuestros hermanos. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros si no nos vemos cara a cara? ¿Cómo podemos exhortarnos si no nos vemos cara a cara? Ya sabes cómo va una exhortación por teléfono, ¿verdad? Terrible. Una exhortación por mensaje de texto, por WhatsApp. Peor. Qué diferente es cuando nos vemos cara a cara, le tocas el hombro a una persona y le dices: me gustaría orar esto por ti. Me gustaría ayudarte en esta circunstancia. Me pareció ver esto en ti y creo que eso no glorifica al Señor. Podemos caminar por esto juntos para ayudarte. Me pareció ver esto en ti, corrígeme si me equivoco, pero me parece que estás haciendo mal esto y hay otra forma de poder glorificar a Dios. Haz eso por mensaje y tendrás miles de textos y ningún acuerdo. Haz eso en persona y tendrás una mejor amistad. Así que, hermanos de Iglesia Bíblica Pan de Vida, permanezcan en Cristo. Haz de Cristo tu relación más cercana, buscándolo en su palabra, y no dejes pasar un día sin meditar en su palabra. Abraza esa verdad. Quita toda mancha de hipocresía de tu vida. No permitas que el pecado consuma tu vida y te engañe pensando que puedes vivir para el pecado y para Cristo al mismo tiempo. Ama a tus hermanos y hermanas. Sé intencional en desarrollar relaciones más cercanas, donde puedas verlos cara a cara y puedas exhortarlos en Cristo y también puedas celebrar su crecimiento. Y finalmente, protege la verdad y persevera en la verdad. Conoce la verdad y protege a aquellos que están siendo engañados en el relativismo de este mundo y enseña la verdad para que ellos puedan conocerla. Envejece en la verdad, permanece en la verdad, persevera en la verdad y protege la verdad. Porque solamente cuando conocemos esa verdad podemos amar en verdad. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el amor que nos has mostrado en el sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo. Te amamos y amamos tu palabra, Señor. Perdónanos por vivir como si no necesitáramos más de tu verdad. Ayúdanos a permanecer en tu Hijo a través de tu palabra. Ayúdanos a amar tanto tu verdad de tal manera que envejezcamos amando tu verdad. A la luz de lo que está sucediendo, Padre Santo, en este tiempo, ayúdanos a perseverar en tu verdad y también proteger tu verdad. Señor, únenos cada día en amistades y compañerismos sólidos, basados en tu verdad, basados en lo que aprendemos al permanecer en tu Hijo Jesucristo, que nos mostró el acto de mayor amor y mayor defensa de la verdad al morir en una cruz, pero también al resucitar, Señor, nos demostró que Él tiene la victoria, que la verdad triunfa por sobre la mentira y que la luz triunfa por sobre las tinieblas. Ayúdanos, Padre, a honrar esa verdad, amándonos unos a otros mientras permanecemos en el Señor Jesucristo. Amén.